Porque el término gracia en el Nuevo Testamento está directamente relacionado y está centrado en alguien, que es la persona y la obra de Jesucristo. Jesús es la gracia de Dios manifestada a los hombres de una manera directa y de una manera real. Él es la gracia de Dios encarnada. Jesús es la gracia de Dios que se encarnó entre nosotros. Y aunque la gracia de Dios no demanda y no exige al hombre el cumplimiento de ningún mandamiento, de ningún tipo de ley para que podamos recibirla, la gracia de Dios nunca va a estar separada de la obediencia a Dios. No como un medio de alcanzar esta gracia, por supuesto, sino más bien como una consecuencia y un efecto de la gracia misma en nosotros. De tal manera que vamos a ver cómo la gracia de Dios se manifiesta en el Evangelio. A veces pensamos en el Evangelio solo como la puerta de entrada al reino de los cielos o la puerta de entrada a la vida eterna. Y efectivamente el Evangelio sí tiene que ver con que Jesús es la puerta, Él es el camino. Pero no solamente eso. El Evangelio sí es la entrada a la vida eterna, pero el Evangelio es la vida cotidiana de todo creyente. Bueno, ¿cómo se relaciona la gracia de Dios con el Evangelio? La justificación y el perdón son parte de la gracia de Dios. Hemos sido justificados por gracia. Ayer, no recuerdo quién era el que lo comentaba, que decía que si Dios, creo que fue el pastor Moisés, si Dios hubiera consumido a la humanidad o a la primer pareja, si los hubiera consumido después de haber pecado, eso hubiera sido justo. Eso hubiera sido lo que Dios en su justicia hubiera hecho y no podría ser acusado de que estaba haciendo algo malo o perverso. El que Dios eliminara y aniquilara a la primera pareja después de su caída, eso hubiera sido parte de su justicia. Pero Dios en su plan eterno, y ayer nos hablaban precisamente a los varones de cómo el plan eterno desde el origen y en la persona de Cristo estaba mostrando cómo la gracia de Dios para los hombres tiene que ver con el modelo que Dios dio a los hombres para que seamos hombres, esposos, padres, etc. Entonces, la justificación y el perdón que Dios nos otorga son parte de la gracia de Dios. ¿Se da cuenta cómo se relaciona con el Evangelio? Cuando somos redimidos, cuando somos salvados, esta redención y esta salvación giran en torno ¿a qué cree? A la gracia de Dios. Porque si somos redimidos, esta palabra redención tiene que ver con ser comprados. Hay un precio que se pagó para salvar, redimir nuestra alma. Fuimos salvados y eso gira en torno alrededor de la gracia de Dios. Pero no solamente eso, porque justificación y perdón, redención y salvación tienen que ver precisamente con nuestra entrada al reino de los cielos. Pero no solamente eso. Hay otra parte que viene enseguida en la vida del creyente. Una vez que ha sido justificado, inmediatamente comienza nuestra santificación. Hermanos, la santificación y la madurez son producto de la gracia de Dios. Yo le pregunto, ¿ha usted percibido en su vida algún tipo de madurez, conocimiento, crecimiento que tiene que ver con su santificación? Eso no es producto de usted mismo, porque ha sido inteligente, porque ha sido más santo que otros y entonces está caminando en esa madurez o santificación. Cuando eso es posible y lo podemos percibir, lo que tenemos que entender es que la santificación y la madurez son producto de la gracia de Dios en nosotros. Y esto tiene que ver con el Evangelio. Y otro aspecto del Evangelio, que es lo que podríamos decir, es la parte final de nuestra vida aquí en la tierra.
pero la parte donde inicia nuestra vida en la eternidad, lo que conocemos como la glorificación. Bueno, la glorificación, la entrada a la eternidad, son una promesa de la gracia de Dios. Entonces, justificación, perdón, redención y salvación, santificación, madurez y la glorificación, todo esto tiene que ver con la gracia de Dios. Estamos tratando de entender qué es la gracia de Dios y apenas voy en la introducción. Todavía no he llegado al texto que quiero que veamos. Así que la vida cristiana, hermanos, está conectada y está contenida en el conocimiento y en el entendimiento de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos guía. La gracia de Dios nos consuela. La gracia de Dios nos da esperanza. La gracia de Dios nos da un oportuno socorro cuando lo necesitamos. La gracia de Dios nos da una vocación para esta vida. Y podría mencionar muchos más elementos contenidos en la gracia de Dios y en el conocimiento de esta gracia. Ahora sí, quiero que nos enfoquemos directamente en un pasaje donde nos va a ayudar a entender la gracia de Dios y en un punto particular en este pasaje que resalta es cómo es que vamos a ser fortalecidos en la gracia de Dios. Permítame hacer una oración antes. Padre nuestro, venimos delante de ti, abrimos tu palabra porque en ella queremos meditar, reflexionar, pero también responder, Señor, con nuestras vidas. Después de ser oidores, pedimos y rogamos en el poder del Espíritu que podamos ser también hacedores de tu palabra. Ayúdame, Señor, al exponer, al hablar tu palabra, pero también a tu iglesia al escuchar, que puedan hacerlo atentamente y comprometerse con tu palabra, Señor, a dejarse ser transformados por ella. Oramos en este tiempo y lo pedimos en el que es el dador de toda gracia, en Cristo Jesús. Amén. Y en mi texto es Hebreos 13:9. Y dice lo siguiente: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por ¿la qué? La gracia. Es buena cosa para el corazón el ser fortalecidos por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Bien, aquí hay tres partes importantes en este texto que son las que vamos a estar desarrollando. La primera es, aquí hay una advertencia. Hay una advertencia del escritor que nos llama a estar alertas. Dice el pasaje, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Bueno, no es noticia nueva para nadie el saber que la vida cristiana está llena de pruebas, de tribulaciones y de momentos difíciles, ¿cierto? Yo creo que usted lo sabe, usted lo ha vivido. Pero a la par de esa verdad de que la vida cristiana está llena o nos vamos a enfrentar muchas veces con pruebas, con tribulaciones, con dolor, con sufrimiento, a la par de esta verdad está otra verdad que nos debe de llenar de consuelo y de aliento y de esperanza, porque Dios ha prometido estar con nosotros en medio de la prueba, del dolor y del sufrimiento. No es que Dios promete quitar el dolor y el sufrimiento para que no lo pasemos. No, Él dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Previamente a esto, dice Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Bien, entonces estas son verdades importantes. Si nosotros podemos mantenernos de pie, es por la gracia de Dios. Nuestra fe, hermanos, es fortalecida y se hace más sólida, y esto estoy completamente convencido porque es lo que dice la Escritura, pero también por la experiencia. Nuestra vida de creyentes se hace fuerte, nuestra fe se hace sólida cuando pasamos por esos tiempos y momentos difíciles de pruebas. Podemos saber y podemos comprobar que realmente Dios está con nosotros, nos da sabiduría, nos da fortaleza, nos da amor, nos da consuelo, nos da dirección. Todo esto es la gracia de Dios en acción por nosotros.
Bueno, a la par de esta verdad de que hay dolor y sufrimiento, yo quiero añadirle que es donde nos conectamos con nuestro pasaje. Tampoco es nuevo saber que desde que la iglesia inicia, desde que es fundada la iglesia en el primer siglo, las doctrinas diversas y extrañas han acompañado a la iglesia, desde que la iglesia es iglesia. El Evangelio de Juan es escrito, y Juan dice en su evangelio que él escribió con el propósito de que los que leyeran ese libro, el evangelio de Juan, conocieran quién es Cristo, que creyeran en Cristo como el Hijo de Dios, que entendieran que es el Verbo hecho carne y que en Cristo hay atributos eternos que son de Dios, pero que estaban encarnados en una persona que es Cristo. Y esto Juan lo hizo con un propósito muy especial y particular. Era contrarrestar las herejías que ya estaban circulando en el primer siglo. Herejías que decían, es que Jesús fue un hombre especial, pero fue solo un hombre. Otras que decían, no, es solamente un espíritu que de pronto se manifestaba, pero Jesús era inferior a Dios. Estas y otras doctrinas empezaban a circular y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe su evangelio para contrarrestar todas estas doctrinas. De tal manera que entonces las herejías, las falsas doctrinas han acompañado a la iglesia desde el principio, pero también por gracia de Dios, Dios ha puesto y ha mandado a hombres que adviertan al pueblo de Dios el no dejarse llevar por doctrinas extrañas, por herejías o por mandamientos de hombres. Podríamos mencionar ahorita cuántas de las herejías son modernas de nuestro tiempo y que no tenemos que escribir un nuevo evangelio para contrarrestarlas. Ya tenemos la Biblia, ya tenemos el evangelio de Dios y es la palabra inspirada por Dios la que nos va a seguir ayudando para defender, para no dejarnos llevar, para enseñar sanamente a la iglesia. Y aunque resulte extraño lo que voy a decir, me voy a atrever a decirlo. Las herejías, hermanos, son permitidas por Dios como un medio de crecer en la gracia y que podamos sostenernos, y algo muy importante, que la iglesia sea limpiada. Esto no quiere decir que como hijos de Dios podemos entonces crear herejías y doctrinas falsas, porque si al final de cuentas Dios va a fortalecer a su iglesia y Dios va a limpiar a la iglesia, entonces vamos a crear doctrinas. No estoy diciendo eso, por supuesto que no. Al contrario, nuestro llamado y lo que la Escritura hace es, tenemos que resistir, tenemos que confrontarlas, tenemos que exponerlas, tenemos que denunciarlas y señalarlas como lo que son, como falsas, destructivas, que atentan contra la verdad de la Escritura. Pero cuando estoy diciendo que las herejías son un medio para crecer en gracia, para sostener y para limpiar a la iglesia, es porque cuando un verdadero creyente es expuesto a las herejías y a las falsas doctrinas, escuche esto, es solamente la gracia de Dios la que puede mantenernos firmes, alertas y sin desviarnos, porque estamos siendo expuestos a la verdad de Dios. Y si escuchamos algo que es contrario, entonces la gracia de Dios nos ayudará a ver la diferencia. Algunas veces dicho este ejemplo para ilustrarlo. Alguna vez lo escuché de alguien que trabajaba en una institución bancaria y decía, entrenan al personal que está manejando billetes, a los cajeros y cajeras, los entrenan para que puedan detectar billetes falsos, pero no les enseñan billetes falsos para enseñarles, mira, este es un billete falso, ten cuidado con estas señales de un billete falso. No es lo que hacen. Lo que me decían es que les muestran un billete verdadero y les enseñan cómo a través de un billete verdadero tiene las marcas, las señales y todo lo que hay en un billete para decir, mira, estas son las señales y las marcas de un billete verdadero. Y los entrenan tanto en eso que cuando llega un billete falso, inmediatamente lo detectan y lo sacan. No es mentira lo que voy a decir.
una de esas personas hace algunos años nos ayudó a trabajar aquí en la iglesia. Bueno, estuvo apoyando con las finanzas y sacó alrededor de 5 billetes de 200 pesos durante un periodo de tiempo que me decía, mira pastor, es falso. Ahí los tengo en la oficina, están clavados en un alfiler, los etiqueté como falsos. A veces llegan los niños y me dicen, oye pastor, ¿este qué? No, es falso, no se puede usar, ¿verdad? Pero son varios billetes que no sé si fácil, pero de una manera muy sencilla los detectó y me decía, mira esto, mira la marca de agua y todo esto, y el número de serie se borra fácilmente. Y bueno, yo me quedé sorprendido porque alguien experto en conocer un billete verdadero fácilmente detectó el falso. Ok. La gracia de Dios nos va a ayudar a detectar las falsas doctrinas, que a veces se oyen bien, a veces parecen verdaderas, tienen todos los indicios y hasta están embarradas con varios textos bíblicos, pero si conocemos la verdad, la gracia de Dios nos va a ayudar para no desviarnos. La gracia de Dios puede ayudar a alguien que se ha desviado, hacerlo regresar del error y volverlo al camino del cual se había desviado. Es solo la gracia de Dios la que nos puede ayudar a ver el error cuando fue lo que aprendimos desde un principio. Porque es muy probable, y creo que de eso vamos a hablar un poquito en el conversatorio con el pastor Moisés y su esposa Betsy, de a veces cuando comenzamos la carrera cristiana, aprendimos cosas que no eran la verdad, pero así las aprendimos. Bueno, ¿cómo es que llegamos de pronto en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida, a la conclusión de que hay algunas cosas que aprendimos que estaban desviadas y eran equivocadas? Es la gracia de Dios, para hacernos entender que vivíamos en el error. Es solo la gracia de Dios la que nos puede ayudar, y esto es muy importante. Es la gracia de Dios la que nos puede ayudar para guiar a otros cuando escuchamos y sabemos que están en un error doctrinal. Tiene que ser con gracia. A veces quisiéramos sacar el otro yo que vive en mí, ¿verdad? Para consumir a aquellos herejes que están engañando a otros y deshacernos de ese tipo de personas. Pero bueno, cuando encontramos que el error se está enseñando y hay personas cercanas a nosotras que están en ese error doctrinal, es solamente la gracia de Dios la que nos puede ayudar para guiarlos a ellos en gracia y en amor, en verdad y en firmeza, para hacerlos volver del error. Leí una historia que, hay una parte de esta historia que voy a compartir que no se puede confirmar a ciencia cierta si es verdad. Pero la parte esencial de la historia es cierta y es esta. En el año 325 se estaba llevando a cabo el famoso concilio de Nicea, donde diferentes hombres de Dios, obispos, estaban llevando diferentes ideas y pensamientos acerca de la doctrina. Y es en ese año donde un hombre llamado Arrio de Alejandría se le permitió defender un argumento que él había, según él, estudiado y consideraba que era verdad. Parte de su argumento decía lo siguiente: el Hijo de Dios y el Padre no son iguales, pero el Hijo es el primer ser creado por el Padre y es el más grande y excelente de todos los seres creados. Ahora, él estaba hablando y debatiendo y defendiendo esto realmente con firmeza, con convicción de que Jesús no era igual al Padre, que Jesús era un ser creado por el Padre y por ser el primero era el más grande y el más excelente de todos los seres creados. Ahora, parte de esto se escucha bien, pero gran parte de esto, si usted puso atención, nos damos cuenta que es erróneo, es falso. De hecho, Arrio o el arrianismo se le conoce como el padre de los testigos de Jehová, que en gran parte es lo que enseñan. Ponen a Jesús en un escalafón por debajo de Jehová el Padre. Alguna vez escuché que decían, es que Jehová es Dios todopoderoso
y Jesús es poderoso. Esto me lo argumentaba un testigo de Jehová y inmediatamente yo dije, a ver, están poniendo en un punto diferente al Padre y a Jesús. Bueno, eso es arrianismo. Ok, regresamos a esa reunión en el concilio de Nicea. Había otros hombres de Dios, otros obispos, esa es la parte que no podemos confirmar, pero que algunos de ellos sí podemos saber a ciencia cierta que se indignaron, pero uno de ellos, conocido como Nicolás de Mira, que tal vez usted dirá, pues, ¿quién será Nicolás de Mira? Estoy seguro que lo conoce usted. ¿Alguna vez ha oído o ha visto de Nicolás de Mira? ¿Lo ubica? Lo voy a ubicar mejor por esto. Es mejor conocido como San Nicolás o Papá Noel. Bueno, aunque ya ahorita el personaje que vemos con una vestimenta así, roja, regordeta y todo, bueno, ha sido desvirtuada. Pero San Nicolás fue realmente un hombre de Dios de esa época. Bueno, se dice que en esa historia, en ese momento, se levanta Nicolás. Y estaba él realmente enfadado, estaba desesperado mientras escuchaba a Arrio hablar, que se levanta de su lugar, se para frente a Arrio y lo abofetea. Eso es lo que no podemos confirmar. Parece ser una más leyenda que verdad. Lo cierto es que sí hubo gente que se indignó. Y yo quisiera que no perdiéramos de vista el punto central de esta historia que le estoy contando. Hay un hombre que se le recuerda año con año por su figura alegre, regalando juguetes a los niños que se portan bien. Pero la realidad de su historia, lo verídico, está ligada a un celo, a una pasión por defender la verdad contra la mentira. Así sí quiero ser Santa Claus. En el sentido de ser alguien que con pasión defiende la verdad contra la mentira. Eso, hermanos, solamente lo puede hacer la gracia de Dios en favor de nosotros, de su pueblo y de su iglesia. La siguiente parte de nuestro pasaje de Hebreos 13:9 nos habla de cómo la gracia de Dios es nuestra fortaleza. Dice el pasaje, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido por la ¿qué? La gracia. Le he estado haciendo repetir intencionalmente el cómo es que mi corazón, mi ser puede ser fortalecido por la gracia. El escritor de Hebreos está señalando que el corazón del creyente puede ser fortalecido por la gracia de Dios. La gracia es el tema que estamos tomando aquí. Ahora, lo primero que necesitaríamos ver aquí es, ¿a qué se refiere el escritor de Hebreos cuando está diciendo el corazón? Bueno, no es el músculo cardíaco que bombea sangre, por supuesto. El corazón en la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra corazón en la Biblia, se le conoce como el asiento de la personalidad del hombre, de la persona. Es ahí donde se encuentran las emociones, los pensamientos, las decisiones, o en otras palabras es nuestra experiencia, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Eso es el corazón del hombre. A veces el corazón solamente se relaciona con lo emocional, pero en la idea de los escritores en la Biblia tiene que ver con el ser completo de la persona, experiencia, intelecto, voluntad. ¿Cómo es el corazón de un cristiano? La Biblia nos dice en algunos pasajes que tengamos cuidado, que no nos dejemos llevar por el corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero en un creyente, nuestro corazón ha sido renovado. Sí, ha sido quitado el viejo y puesto uno nuevo. Entonces, nuestro corazón es renovado, es redimido. Eso implica que ahora somos una nueva criatura y estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es, cómo puedo yo fortalecer mi corazón? Es decir, enfocar correctamente mis emociones, mi intelecto y mi voluntad. La respuesta no la está dando el pasaje, el autor de Hebreos. Él dice, podemos fortalecer nuestras emociones, intelecto y voluntad por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces tenemos que regresar a mi introducción para poder recordar
¿cómo es que vamos a obtener esta fortaleza en nuestra vida, en nuestro diario caminar? A través de la gracia de Dios. Una vez más, la gracia de Dios es la excelencia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. La gracia de Dios está centrada, está enfocada en la obra y en la persona de Cristo. Jesús es la gracia de Dios manifestada a los hombres de manera directa y real. Él es la gracia de Dios encarnada. Y aunque la gracia no demanda ni exige la obediencia a ninguna ley o mandamiento de hombres, es cierto que la gracia de Dios no está separada de la obediencia a Dios, no como un medio para alcanzar la gracia, sino como un efecto o una consecuencia de la misma gracia de Dios. Decía yo que en el Evangelio la justificación, el perdón, la redención, la salvación, la santificación y la glorificación están contenidos en la gracia de Dios. La glorificación es la entrada a la eternidad. La gracia de Dios nos guía, la gracia de Dios nos consuela, nos da esperanza, nos da oportuno socorro. Hermanos, si todo esto no está fortaleciendo nuestro corazón, emociones, intelecto y voluntad, nada lo hará. Absolutamente nada de este mundo podrá fortalecer nuestro caminar como creyentes si no es la gracia de Dios. Ahora, déjeme darle algunas referencias en las Escrituras acerca de la gracia de Dios en relación con nosotros los creyentes, para que podamos estar enfocados en cómo crecemos, cómo nos fortalecemos, cómo maduramos por la gracia de Dios. Primera de Pedro 3:7, somos herederos de la gracia. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor, y aquí está, por ser ella heredera, como ustedes, ¿de qué? De la gracia de vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Aunque este es un texto particular hacia los varones, de nuestro trato hacia nuestra esposa, pero lo que contiene el texto es que ella es heredera de la gracia, así mismo como yo lo soy, heredero de la gracia. Estamos bajo la gracia, Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Podríamos profundizar o irnos más en estos textos, no tenemos el tiempo, pero hermanos, qué glorioso, y deberíamos de estar agradecidos que no vivimos bajo la ley. Porque si viviéramos bajo la ley para recibir el favor de Dios, ninguno de los que estamos aquí, comenzando por mí, podríamos tener acceso a la gracia de Dios. Bendita gracia que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Juan 1:16, recibimos la gracia de Cristo. Dice, pues de su plenitud, es decir, de Cristo, pues de su plenitud, todos hemos recibido y gracia sobre gracia. ¿Se da cuenta? Si ya de por sí la gracia de Dios es amorosa, es abundante, es benévola, es Él mismo dándose, Él dice que de Cristo nosotros hemos recibido gracia sobre gracia, para que nadie tenga duda de cómo es que recibimos la gracia de Dios. Primera de Corintios 15:10, somos lo que somos por su gracia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vano. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Es decir, lo que yo decía hace rato, si usted ha visto que en su caminar como creyente ha entendido verdades que le están ayudando a crecer, a madurar y a estar fortalecido, no es usted, no soy yo, dice Pablo, es la gracia de Dios en mí. Y lo cantábamos ahorita, ¿verdad? No soy yo, sino Cristo en mí. Si usted puede mostrar bondad a alguien, si usted puede perdonar a alguien, si usted puede ser amable con alguien,
no es por la buena educación cristiana que ha recibido en casa, es únicamente por la gracia de Dios. No es usted, no soy yo, sino Cristo en mí. Pero también somos fortalecidos en la gracia de Dios, que es el punto que estamos viendo aquí. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo. ¿En cuál gracia nos tenemos que fortalecer? En la que está en Cristo. Debemos de creer en la gracia de Dios. Segunda de Pedro 3:18. Debemos crecer en la gracia de Dios. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí está ligado el crecimiento en la gracia con el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Por supuesto, el conocimiento que las Escrituras nos dan de quién es Cristo, de su persona y de su obra, en sí mismo del Evangelio. Pero lo hemos dicho muchas veces, no solamente el conocimiento intelectual y académico en esas verdades. Alguien puede saber si Cristo vino y nació de una virgen, vivió una vida perfecta, fue enjuiciado, fue crucificado, muerto y resucitó. Esa es información. Santiago dice, ¿tú crees? Bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan. Quien alguien tiene el conocimiento académico intelectual de los eventos de la persona de Cristo, hasta ahí apenas califica para ser un demonio. La diferencia, el punto está en que cuando tenemos ese conocimiento y creemos y confiamos que la vida de Cristo, la persona de Cristo, lo que Él hizo fue en favor mío, que yo no lo merecía, tomó mi lugar en la cruz, vivió la vida que yo no podía vivir, pagó el precio que yo no podía pagar, lo hizo por mí. Eso hace toda la diferencia de la muerte a la vida. Entonces tenemos que crecer en la gracia que está ligado íntimamente con el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leí en un artículo de una pequeña encuesta que se hizo en Estados Unidos y revelaba que los 50 libros más vendidos en librerías cristianas en Estados Unidos, los temas que más buscaban los hermanos que iban a las librerías, los títulos tenían que ver con lo siguiente: propósito, finanzas, personalidad, autoestima, el amor y las relaciones. Son temas y títulos que están en las librerías cristianas por autores reconocidos y son los que más consumen los creyentes en Estados Unidos. Desafortunadamente, decía este artículo, que temas como la Trinidad, los atributos de Dios, Cristo, el Evangelio, las disciplinas espirituales, la vida eclesial o la iglesia local, no están incluidos como los más vendidos entre los evangélicos, entre los cristianos. Y Estados Unidos, bueno, aquí son nuestros vecinos. ¿Qué consumiremos los mexicanos? No creo que estemos muy alejados de esta verdad. Esto nos lleva a una triste realidad. El cristiano promedio no está buscando crecer en el conocimiento y en la gracia de Cristo, del glorioso evangelio. No está buscando crecer. Ya de por sí es triste, hermanos, que los creyentes de pronto nos distraigamos con cosas vanas y huecas de esta vida porque el mundo nos las está ofreciendo y las está poniendo delante de nosotros. Pero es aún más triste ver que dentro de las paredes de las iglesias están muchas distracciones, muchos temas, libros como distractores que no nos ayudan y no nos dejan, no nos impulsan como creyentes a crecer en la gracia y a ser fortalecidos por la gracia de Dios. La otra parte de nuestro pasaje en Hebreos 13:9 nos dice lo siguiente. Primero el autor nos dice cómo es que vamos a ser fortalecidos o cómo es que nuestro corazón puede ser fortalecido, y él lo dice por la gracia de Dios. Pero luego en la siguiente parte, en la última parte, nos dice cómo es que no vamos a crecer.
Y el autor, inspirado por el Espíritu Santo, lo quiso poner ahí porque es un peligro, es un riesgo, y esta es una advertencia seria para nosotros. ¿Cómo es que no? Perdón. Okay. ¿Cómo es que no va a crecer nuestro corazón? Voluntad, emociones, intelecto. ¿Cómo es que no va a crecer? Dice, no por alimentos de los que recibieron beneficios, los que de ellos se ocupaban. Déjenme le leo la Nueva Traducción Viviente, que nos puede dar un poquito más de luz. Dice, y no dependen de reglas sobre alimentos que de nada sirven a quienes las siguen. Perdón, que de nada sirven a quienes las siguen. El escritor de Hebreos nos está dando una clave para el crecimiento y la fortaleza de la vida cristiana. Y él dice, es por medio de la gracia de Dios que vamos a crecer y que vamos a ser fortalecidos. Pero se detiene y hace una advertencia seria también de cómo es que no podemos crecer y nos vamos a detener y nos podemos estancar cuando estamos enfocándonos en cosas que tienen que ver con mandamientos de hombres. Él aquí pone el ejemplo de alimentos, ciertos alimentos que en el judaísmo no se tenían que comer, algunos sí y otros no. Y de hecho es enfático en decir que aquellos que siguen esas reglas sobre ciertos tipos de alimentos de qué comer y de qué comer, no sirve para nada. No ayudan para nada, es lo que está diciendo el autor. Hermanos, esto es muy valioso para el creyente de toda época, de toda cultura, sin importar dónde se encuentre, porque para los oyentes originales tenía que ver con la prohibición, el mandamiento enfático de no comer cierto tipo de alimento entre los judíos. Pero para nosotros, el autor nos está diciendo, si nos enfocamos en ese tipo de cosas que tiene que ver con reglas, con mandamientos, que pueden ser alimentos, que puede ser vestimenta, que pueden ser costumbres, que de pronto se quieran imponer con el pretexto de que así vamos a crecer, así nos vamos a fortalecer y así vamos a ser creyentes maduros y fortalecidos por medio de mandamientos, es un grave error. ¿Cuántas iglesias o cuántos creyentes de pronto se enfocan demasiado en el tipo de ropa que se debe de vestir? Y que se dicen, es que si las faldas están debajo de los tobillos, allá hay santidad en las hermanas. Si los hombres visten con camiseta, camisa y saco, son hombres de Dios. ¿Dónde dice eso? Esa es una locura en la realmente hay ese énfasis en algunos sectores de la iglesia. Cuando vivimos en Chiapas durante un año, mi familia y yo íbamos a la iglesia y había algo de eso donde estábamos. Y recuerdo muy bien que las hermanas, las jovencitas, iban con sus faldas largas al culto, pero salían y ya traían el pantalón abajo. Se quitaban su falda, pero en el tiempo del culto guardaban la compostura. Si nos enfocáramos en ese tipo de cosas, de solo apariencia, hermanos, va a venir la prueba, va a venir la dificultad, va a venir la herejía. Y si estamos pensando que nos estamos fortaleciendo en cosas externas, en cosas de apariencia, vamos a tropezar. La advertencia de aquí es, no hay ningún otro medio de crecimiento en fe en la vida cristiana si no es por la gracia de Dios, la cual estamos tratando de entender qué es la gracia de Dios. Quiero concluir con lo siguiente. Hay lo que conocemos o lo que se conoce como los medios de gracia. Y estos medios de gracia que Dios nos ha dado y que están dispuestos para nosotros, tienen que ver y son dados por Dios para nuestro crecimiento,
fortaleza y que sea un crecimiento real, que sea un crecimiento de manera seguro y que sea totalmente hecho por Dios a través de estos medios de gracia. Estos medios de gracia no tienen nada que ver con nuevas revelaciones, con misticismo o con aspectos misteriosos ocultos que alguien de pronto está descubriendo. Estos medios de gracia podemos llamarlos también medios de gracia ordinarios para el creyente, pero que son extraordinarios para la transformación, la fortaleza y el crecimiento de los creyentes. ¿Cuáles son estos medios ordinarios, entre comillas, de gracia? Usted los conoce. La lectura, la meditación, el estudio de la palabra, una oración constante, ferviente, la comunión con otros creyentes, el compartir nuestra fe con otros, por supuesto el bautismo, la cena del Señor, servir con amor a otros, el sufrimiento y el padecer con propósito son algunos de los muchos medios de gracia que Dios ha dado a su iglesia para que por medios de estos usted y yo podamos crecer, madurar, fortalecernos. ¿En qué? En la gracia de Dios, no en métodos de crecimiento en gracia, no en fórmulas. Aquí no vamos a ver los 5 puntos para ser fortalecidos en la gracia del Señor. No, es la vida del creyente. Cuán importante es tener vida de iglesia como creyente. Cuando estamos discipulando a nuevos creyentes o cuando estamos discipulando a algunos hermanos, muchas veces, por lo menos yo hago este énfasis de que no puede existir un cristiano como tal que no se congrega. Eso, aunque existe, pero es antibíblico. Porque el crecimiento, la madurez, la fortaleza de la fe, el ser consolados por la gracia de Dios está directamente relacionado con el hermano que está a su lado, con el resto de la iglesia. La vida de la iglesia es parte del crecimiento en la gracia. La frase común de esto es: no hay cristianos que se hagan llamar el llanero solitario. Tal vez los chavos ya no conocen quién fue este cuate, ¿verdad? Pero era un justiciero que andaba solo. Bueno, se acompañaba de su inseparable amigo Toro, que era un indio que lo seguía a todos lados, pero era conocido como el llanero solitario y hacía justicia a como él entendía. No hay cristianos así, no debería de haber cristianos así. Todo esto, vuelvo a repetir, son medios de gracia y son extraordinarios en el sentido de que solo Dios puede concedernos la transformación verdadera, el ser fortalecidos por su gracia. Si vamos a crecer en la gracia, tenemos que reconocer que Dios ha instituido esos medios para nuestro crecimiento. Debemos acercarnos a estos medios con fe, con expectación, pero con la confianza. ¿Sabe qué tipo de confianza? La confianza de la de un niño pequeño que se acerca a su papá y su papá quiere lo mejor para él. Y que si el papá le da una instrucción, una orden o algo a su hijo, no es para fastidiarle la vida. No es para que se sepa y se sienta quién lleva el control y la autoridad en casa. El papá, como un medio de gracia, tiene que dar órdenes, instrucciones a su hijo, y el hijo, cuando son en una edad temprana, con confianza obedecen. Es en esa confianza donde Jesús dice: sean como niños, que cuando Dios, a través de estos medios de gracia, los pone en medio de nosotros, ahí vamos a ir encontrando el crecimiento. Debemos de descansar, estar contentos en el uso correcto de estos medios, sabiendo que Dios ha prometido bendecirnos. Dios ha prometido bendecirnos cuando los usamos genuinamente, con corazones arrepentidos y con la fe de que estamos caminando correctamente, estamos fortaleciendo nuestro corazón por la gracia de Dios. No por ningún otro medio ajeno, externo o de apariencia, sino solo por la gracia de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre nuestro,
sabemos que es solamente por tu gracia que vamos a ser fortalecidos. Qué bendición es saber que no hay ningún otro medio, no hay ninguna otra respuesta, forma o solución para la fortaleza de la vida del creyente. Tú nos estás dando, tú nos estás poniendo delante de nosotros esos medios de gracia por los cuales vamos a ser fortalecidos. Señor, ayúdanos a descansar, ayúdanos a tener el gozo y el entendimiento de no desviar nuestra atención. Este mundo, como lo hemos dicho, Señor, pone también delante de nosotros tantos distractores, tanta confusión. Ayúdanos a enfocarnos, ayúdanos a tener ese discernimiento claro delante de nuestros ojos en tu gracia, en crecer solo por tu gracia. Que la obra y la persona de Cristo sea lo único en lo cual nos enfoquemos. Que el glorioso evangelio sea para nosotros la vida continua y cotidiana del creyente. Oh Señor, que no nos desviemos. Y si nos desviamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Que tu gracia nos regrese al camino. Oramos en el nombre de Jesús, el Dios de toda gracia, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga.